instituciones educativas de gestión oficial podrían iniciar el 2018 con un modelo educativo inclusivo que beneficiaría no solo a los alumnos con discapacidad, sino a todos aquellos que requieran algún tipo de atención especial. El proyecto se está llevando a cabo en conjunto entre la USAID, Prodepa y la Fundación Saraquí. Educación inclusiva de verdad. Esto es el principal objetivo de Prodepa para el 2017 y consta de varios proyectos. Uno de los principales habla de la validación del modelo educativo inclusivo, que será puesto a prueba en 5 instituciones de la capital este año. Validar los lineamientos que serían un poco las líneas a seguir para que cada institución escolar del sistema nacional reciba a niños conforme su situación particular. ¿Cuáles van a ser, por decirlo así, las reglas generales de admisión de todo tipo de estudiante? Digamos que hasta hacia fines de año tendríamos ya los resultados. Un poquito, les decía, con tiempos apretados. Pero para que este programa tenga éxito, se requiere de docentes capacitados, por lo cual también tienen programado el desarrollo de cursos con especialistas de la Universidad Autónoma de México. En marzo próximo estamos lanzando el curso de especialización desde el Ministerio de Educación, ¿verdad?, para 1.100 profesionales. Es un curso de especialización de posgrado, por lo tanto, uno de los requisitos para participar del mismo es que se tenga un título de grado. Lo que buscamos es que tengan habilidades, estrategias que posibiliten la accesibilidad educativa, igualdad de oportunidades que los otros chicos en cuanto a metodologías diversas para cada quien, materiales específicos para cada quien, espacios adecuados para cada quien conforme su situación. Otros proyectos involucran la culminación de la escuela Don Luis Braille para alumnos con multidiscapacidad. Queremos convertirlo en un centro de referencia, ¿verdad?, para nuestro país. ¿Para cuántos alumnos aproximadamente está preparado este nuevo centro? Y la idea no es tanto la cantidad, porque si hablamos de inclusión, lo que buscamos es que la mayoría de nuestros estudiantes, de acuerdo a su situación particular, vayan a las escuelas de la cuadra o aquella a la que asisten los hermanitos, y al centro vayan para la atención específica que requieran conforme su situación. Expresó que estos mecanismos permitirán no solo mejorar la educación de personas con discapacidad, sino también de quienes requieran atención especial, como personas que ingresan tarde al sistema educativo, personas con altas capacidades o con trastornos de aprendizaje.